Detrás de las hermosas fachadas de las mansiones de la Inglaterra victoriana se escondían asuntos extremadamente desagradables. Tanto los niños como sus madres eran completamente desamparados en esa época. Se consideraba que si amabas a un niño, simplemente estabas obligado a castigarlo con la vara. ¿Cómo es posible que en una Inglaterra tan ilustrada se abolieran los castigos corporales en las escuelas solo a principios del siglo XXI? ¿Qué es lo que te impacta de las fotos reales del prototipo del personaje de Alicia en el País de las Maravillas? ¿En qué se diferenciaba el sacerdote de una de las escuelas inglesas de la época victoriana? ¿Y realmente la autora Charlotte Brontë soportó todas las terribles experiencias que le tocó vivir a Jane Eyre? Así que conozcan a la pequeña Charlotte Brontë, futura escritora y autora de la misma novela Jane Eyre. En 1824, tenía solo 8 años cuando su padre, el pastor Patrick Brontë, la envió junto con sus 3 hermanas a una escuela para hijas de clérigos de escasos recursos. La mayor, Maria, tenía 10 años, Elizabeth 9, y la más joven, Emily, solo 6 años. El padre eligió esta escuela porque no tenía dinero para una institutriz o una escuela más cara. Cuando la llorosa Charlotte entró en Cowan Bridge, comenzó su verdadero infierno. Fue precisamente Cowan Bridge el prototipo del sombrío asilo lobo de la novela Jane Eyre, donde la señorita Scatcherd maltrataba tanto a Helen Burns. En la era victoriana, el principal principio educativo era la cita del rey Salomón. Quien no castiga con la vara a su hijo, no lo ama; quien lo ama, lo disciplina desde joven. ¿Puedes imaginarlo? Como resultado, los niños desamparados eran literalmente maltratados. En las familias obreras, los niños eran golpeados con los puños. La clase media prefería los respetables azotes. ¿También te horroriza la idea de esta educación? Comparte en los comentarios, apoyémonos mutuamente. ¿Sabes por qué se golpeaba a los niños específicamente en las nalgas? Todo por la dura educación inglesa. Los golpes no eran ligeros, e incluso temían fracturar huesos en crecimiento o causar lesiones en la cabeza. Y si piensas que los niños solo eran maltratados en las escuelas para pobres, estás equivocado. En las instituciones educativas de élite, los golpes eran aún más severos que en las ordinarias. Por ejemplo, las varas eran un verdadero símbolo del Colegio Real de Eton, donde se practicaba el constante hostigamiento tanto de los profesores hacia los alumnos como de los estudiantes mayores hacia los más jóvenes. Cuando en 1911 el director decidió prohibir las varas y reemplazarlas con una vara, se desató una ola de indignación entre los exalumnos. Todos gritaban al unísono que el sistema educativo inglés estaba a punto de colapsar por esto. Me encantaría saber qué los motivó en ese momento. ¿Fue la ofensa, la ira o realmente creían que todo esto era para bien? Ahora imagina lo que sucedía en la escuela internado de Christ's Hospital en Londres, si se consideraba un infierno en comparación con Eton. El escándalo estalló cuando en 1877 un estudiante de 12 años se ahorcó, incapaz de soportar el acoso. Se inició una investigación y se descubrió que los maestros no prestaban atención a los niños. Todo el poder estaba en manos de los prefectos entre los estudiantes mayores. Y como resultado, se desarrolló tan novatadas que uno de los estudiantes simplemente no pudo soportarlo. ¿Crees que cerraron la escuela después de esto? No, un médico afirmó que fue un suicidio debido a un trastorno temporal. Y las reglas de la escuela permanecieron igual. En las escuelas estatales de Gran Bretaña, el castigo corporal se prohibió recién en 1987 y en las privadas, incluso más recientemente. En Inglaterra, en 1999 y en Irlanda del Norte, en 2003.
Así que piensa en eso cuando te quejes de las escuelas de hoy en día. Aunque tal vez tengas buenas razones para hacerlo. Por supuesto, las niñas en las escuelas inglesas del siglo XIX eran golpeadas mucho menos que los niños. Al menos las niñas de clase media y alta. En los asilos y escuelas para los pobres, la situación era horrible. Por ejemplo, en 1896, en las escuelas correccionales para niñas se usaban varas, varillas y correas. Las niñas eran golpeadas en las manos o los hombros. Disciplina, disciplina y más disciplina. Eso era lo único importante para una estudiante. El castigo era severo incluso por la más mínima falta. La cantidad de golpes dependía de la transgresión y se registraba en un libro especial junto al nombre del estudiante. Por lo general, golpeaban las palmas de las manos. A los niños podían azotarles en el trasero, a las niñas en las piernas desnudas. Para los rezagados, se inventaba un castigo humillante, el gorro de tonto, que obligaban a llevar todo el día a aquellos que no podían seguir el programa o simplemente adjuntaban la palabra tonto a su ropa. Otro castigo popular era copiar la misma oración 100 veces seguidas sin cometer ni un solo error. En caso de la más mínima equivocación, tenían que empezar todo de nuevo. Y no hace falta ir muy lejos, recuerdo claramente cómo tuve que copiar lo mismo muchas veces. Pero eso, quizás, no era tan terrible como los azotes en las escuelas inglesas. ¿Te preguntarás cómo las madres aceptaban tal trato hacia sus propios hijos? Resulta que los niños y las mujeres eran las personas más desamparadas en la Inglaterra victoriana. El hijo nacido dentro del matrimonio efectivamente pertenecía al padre. Solo la madre era responsable del hijo ilegítimo. En caso de divorcio o separación, el niño se quedaba con el padre o con un tutor designado por él. A las madres solo se les permitían raras visitas. La separación de madres e hijos estaba acompañada de escenas desgarradoras. Una dama casada no tenía derecho a disponer ni siquiera de sus propios ingresos. El marido podía ir al empleador y exigir que le entregaran el salario de su esposa. Así actuó el esposo de la actriz Julia Glover, quien primero la abandonó con los niños en brazos y cuando ella se hizo famosa, reclamó sus honorarios. Y comenzaron a pagarle su salario. En otro caso, una mujer que había abierto un exitoso taller y mantenía a su esposo, después de su muerte descubrió que todo su patrimonio lo había legado a sus hijos ilegítimos. La esposa quedó en la miseria. Estas eran historias bastante comunes. Además, en la época victoriana no había dudas, una chica activa y fuerte en el trabajo tendría hijos débiles y enfermizos. Supuestamente, una madre trabajadora, concentrada en su carrera, gastaría toda su energía en ella, y no quedaría nada para los hijos. Por lo tanto, la sociedad victoriana creía que era mejor que una chica trabajadora nunca se convirtiera en madre. La sociedad también condenaba cuando las madres eran chicas con defectos físicos. Por ejemplo, Dios no permita que tengan pecas. En la Inglaterra victoriana, las pecas eran motivo de llamamientos para que no se reprodujeran. ¡Qué horror! Es bueno que no les hicieran mucho caso. ¿Y tú qué piensas al respecto? Sería interesante saberlo. Si quedabas embarazada, te quedabas en casa y decías, Hans en el sótano. Una verdadera dama victoriana, bajo pena de muerte, no podía decir a sus amigas que estaba embarazada. Esta palabra era tabú. Por lo tanto, las chicas inventaban diversas formas decentes de comunicar su situación. Contar la historia de la cigüeña ya se había vuelto aburrido, y se pusieron de moda giros de lenguaje inesperados. Como, por ejemplo, me lastimé el tobillo o Hans en el sótano.
Pero, por supuesto, eso era solo en casos extremos, si a pesar de todo tenías que salir de casa y mostrar a todos tu pecado con tu propio esposo. Citas de Teresa O'Neill: sí, brillas de felicidad, pero también representas un grotesco recordatorio de los instintos animales bajos y el deseo de reproducción del que la gente no puede prescindir. Solo mírate desde afuera. Te tambaleas de un pie al otro como un ganso. Un letrero ambulante de permisividad sexual. Es horriblemente espantoso. No, vete a casa. Nuestras pequeñas Charlotte y sus hermanas mayores, que llegaron antes, le contaron sobre la estricta disciplina en la escuela de Cowan Bridge. Cualquier falta de las niñas era castigada públicamente. Si una alumna dejaba una sola arruga en la cama hecha, podían obligarla a llevar una tablilla humillante con la inscripción desaliñada. Los golpes y las humillaciones constantes eran parte del proceso educativo. La educación en sí para las niñas era bastante condicional. En primer lugar, por supuesto, era memorizar el catecismo. Después de todo, en esa época era extremadamente indecente para una joven demostrar inteligencia o conocimientos en público. Todo esto una dama debía ocultarlo cuidadosamente. Después de todo, podía arruinar su reputación para siempre y poner fin a sus posibilidades de matrimonio. Es curioso que este tipo de comportamiento se observe con mucha frecuencia en la sociedad moderna. Incluso a principios del siglo XIX se creía que las mujeres no tenían inteligencia alguna y no eran capaces de pensar en nada más que en nuevos vestidos y tareas domésticas. Las matemáticas eran necesarias solo para que la futura madre de familia pudiera calcular los gastos del hogar. Los bailes y las buenas maneras eran lo realmente importante para conseguir un matrimonio o un puesto como institutriz en una buena casa. Por supuesto, se enseñaba ortografía, historia, gramática, bordado y tareas domésticas. La música, los idiomas extranjeros y el dibujo eran pagados por los padres como clases adicionales. A las chicas que eran educadas en casa tampoco les resultaba fácil en general. Los niños eran golpeados tanto por sus padres como por las institutrices, y de vez en cuando surgían escándalos sobre su crueldad. El mayor de los escándalos ocurrió a finales del siglo XIX, en 1889. Sin embargo, en comparación con otros, quizás la verdadera Alice de las Maravillas tuvo suerte. Su prototipo fue Alice Liddell. Su padre era el vicecanciller de la Universidad de Oxford y el decano del aristocrático Christ Church College. Por lo tanto, la educación de la niña fue extremadamente variada. Ion Ruskin, un conocido artista de la época, la enseñó a dibujar. Y el profesor de matemáticas, empleado del mismo colegio, Charles Dodgson, que pasó a la historia como Lewis Carroll, pasaba mucho tiempo con ella y le hacía muchas fotos. Alice tenía 7 años cuando se conocieron. Los libros sobre ella se convirtieron en obras maestras de la literatura, y ella se convirtió en uno de los símbolos de Gran Bretaña. Pero no todo fue tan brillante como parece a primera vista. Cuando tenía 15 años, confesó que esas sesiones de fotos semidesnudas habían sido un trauma para ella. Experimentaba una vergüenza extrema y no podía hablar con nadie al respecto. Cuando Lewis Carroll se enteró de esta confesión, quedó muy conmocionado. Escribió cartas a Alice, pero su madre cortó todo contacto y quemó toda la correspondencia anterior. Carroll permaneció soltero de por vida. Es interesante que cuando años después Alice le pidió que fuera el padrino de su tercer hijo, Carroll se negó. ¿Pero por qué Alice hizo esto? ¿Podría haber experimentado el síndrome de Estocolmo? Así es la educación doméstica única. Charlotte fue especialmente afectada por el hambre perpetua y agotadora. En Cowan Bridge,
A las alumnas se les daba poca comida y además no era fresca y estaba contaminada. Debido a esto, una vez estalló una epidemia de tifus entre las niñas. Las escuelas de la Inglaterra victoriana eran simplemente un negocio que buscaba beneficios a toda costa. El padre de las hermanas Bronte pagaba 14 libras al año por cada niña. Por supuesto, esto no cubría los gastos de mantener a las niñas. En tales escuelas siempre había sus filántropos. Pero los directores intentaban ahorrar en todo y en primer lugar en la comida. Así motivaban a los padres a enviar paquetes con alimentos. Cowan Bridge estaba dirigida por el rico clérigo William Carus Wilson. La biografía de Charlotte Bronte lo justifica en todo, culpando al personal de todo. Sin embargo, el hecho de que a las pobres niñas se les obligara a comer avena quemada, a lavarla con leche agria y a comer carne podrida, es un hecho. Para preparar la comida, las cocineras tomaban agua podrida de los barriles de desagüe y la grasa siempre estaba rancia. Para las niñas hambrientas, un verdadero festín era un pastel hecho de cáscaras de patata y trozos de carne. Las condiciones en Cowan Bridge eran horribles y muchas alumnas se enfermaban de enfermedades mortales. Así describía la comida en la escuela inglesa el viajero y etnógrafo Sir Richard Francis Burton. El desayuno a las 8 de la mañana consistía en leche aguada en tazas melladas con asas rotas. A los niños se les permitía traer té de casa. Sin embargo, peleaban constantemente por el derecho a beberlo. Luego venían rebanadas de pan ligeramente untadas con mantequilla. Los gourmets solían reunir toda la mantequilla en un extremo de la rebanada para disfrutar del último bocado. ¿Qué les parece ese desayuno? Humillante, si me preguntan a mí. El almuerzo era a la 1 y comenzaba con un pudín, generalmente hecho de sobras de pan viejo con grasa o manteca. A los estudiantes les quitaba el apetito según su opinión. El almuerzo terminaba con carne, como en todas las escuelas de segunda categoría. La carne estaba cocinada de manera extraordinariamente mala. Por fuera estaba quemada, por dentro azul, grisly y cartilaginoso. Se esperaba que los vegetales fueran patatas, parecidas a la metralla, y zanahorias desagradables. La cena era una repetición del desayuno. Y a esa edad, cuando los niños están en pleno crecimiento, siempre se acostaban con hambre. A veces, los habitantes de la habitación compraban pan, jamón, salchichón o salchichas, e incluso cerveza y vino. Así que las fiestas generalmente terminaban en peleas. El sábado era temido por todos, ya que ese día servían un pastel especial que consistía en todas las obras de la semana. Y esta tristeza duraba todo el año. En 1853, un exalumno de otra escuela privada inglesa recordaba un plato que los niños llamaban pastel de muerto y que servían para el almuerzo cada lunes. Era un pastel horrible con una corteza de piedra que no se rompía, sino que se desprendía en capas, y en su interior había horribles grumos de cartílago y trozos de tendón intercalados con capas de grasa. Los estudiantes de hoy en día definitivamente se estremecerían de terror. Y si eso no fuera suficiente para ustedes, agreguen el siguiente hecho. Los niños eran alimentados con cerveza. Sí, esa también era una práctica común. Se creía que la cerveza era buena para los niños. Charles Dickens escribió en un relato escolar: otro de nuestros chicos se fue a casa con sus familiares estando muy enfermo. Escuché al médico decirle a su padre que no podía entender por qué el niño se enfermó. ¿Acaso fue solo porque bebió cerveza que le daban en la escuela? Por cierto, en ese momento se creía que no era necesario alimentar mucho a los niños.
Por ejemplo, en casa de las hermanas Bronte para la cena solo comían patatas y ni siquiera les daban carne, aunque su padre podía permitirse todo eso. Lo mismo ocurría en todas las demás familias. Pero al menos en casa todo era fresco. Incluso en las casas más ricas, solo se daba pan y leche para el desayuno a los niños, y después de las 5 de la tarde, los niños ya no debían recibir comida. Las institutrices vigilaban esto estrictamente. Charlotte y sus hermanas, antes de llegar a la escuela, habían tenido sarampión y no habían tenido tiempo de recuperarse adecuadamente. Y aquí las niñas eran recibidas por un frío perpetuo. No podían calentarse en ningún lugar. El dormitorio siempre estaba extremadamente frío y el suelo de piedra helada tampoco agregaba calor. En las aulas siempre hacía frío. Y si a estas condiciones de vida le sumamos una mala alimentación, no es de extrañar que los niños simplemente no pudieran manejar ni siquiera enfermedades leves por sí mismos. En general, hay que decir que las niñas inglesas en la época victoriana se endurecían aún más que los niños. Además, cada domingo todas las alumnas tenían que caminar 3 kilómetros hasta la iglesia, donde su director, el señor Wilson, predicaba. Caminar 3 kilómetros en cualquier clima, que no es raro en Inglaterra, era difícil para las pobres niñas, siempre hambrientas y resfriadas. Las clases en las escuelas no tan ricas de la Inglaterra victoriana eran enormemente grandes. En las grandes ciudades, el número de alumnos llegaba a ser de 100 en una sola clase. En las escuelas públicas no escribían en papel, sino en pizarras especiales que se parecían a las pizarras de hoy en día. Y los niños escribían sus primeros números con un palo en la arena en bandejas especiales. Y solo en los grados más avanzados, los estudiantes recibían tinta y papel. Los maestros también vigilaban estrictamente la postura de las alumnas. Tenían que usar corsés especiales e incluso un cuello metálico para sostener el mentón. Por cierto, a la futura reina Victoria le cosían espigas en el cuello del vestido. Se creía que en las escuelas privadas especiales se burlaban de las alumnas, formando cinturas extremadamente delgadas en ellas. A las pobres niñas incluso las obligaban a dormir con corsés, apretándolos gradualmente más y más, reduciendo la cintura a 30 centímetros. En 1867, en una revista de mujeres inglesas, se publicó una carta de una chica que contaba cómo estudiaba en una escuela londinense para señoritas nobles, donde cada mes les apretaban la cintura 3 centímetros. Es difícil imaginar los problemas de salud que enfrentaban las pobres niñas después de tales manipulaciones en nombre de la belleza. Para la pequeña Charlotte Bronte, lo que sucedía en la escuela de Cambridge fue un gran trauma de por vida. En esa época, eran precisamente las niñas las que estaban sujetas a los requisitos más estrictos. Solo se les permitía ser perfección absoluta. En todos los demás casos, la niña ya era considerada salvaje y por lo tanto, casi una caída. Muy pronto, las nubes se espesaron sobre la hermana mayor de las Bronte, María. La niña cuidaba a las más pequeñas y las protegía, era muy amable y trabajadora. No se sabe por qué una de las maestras la tomó a aversión, convirtiéndose en el prototipo de la señorita Scatcher. A María le llovían las críticas interminables y los castigos incontables. Como resultado, enfermó gravemente. Una vez, la niña, apenas capaz de levantarse de la cama por la mañana, solo por miedo a la maestra tirana. Y ésta la arrojó al suelo y la regañó por pereza. La niña, con todas sus fuerzas, se vistió, fue a clase, donde nuevamente la castigaron severamente por llegar tarde. Pronto se debilitó tanto que los maestros se vieron obligados a informar a su padre, quien llevó a María a casa, donde pronto murió de tuberculosis.
Y solo un mes después murió Elizabeth, que era un año más joven que ella. Entonces el padre entendió hacia dónde iba todo esto y sacó a las niñas más pequeñas, Charlotte y Emily, de la escuela tan peligrosa. Charlotte continuó su educación en casa con la ayuda de libros de la biblioteca de su padre, y este método dio los mejores resultados. Creció y se convirtió en una escritora famosa, y todos sus terrores infantiles los volcó en el libro Jane Eyre, donde describió cómo era estudiar en un internado inglés. Esperamos que tales métodos de educación severa queden en el pasado. Si te ha interesado, pon me gusta, escribe comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos informativos. Hasta la próxima.